Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido a un nuevo video, mi nombre es Gustavo Molina y hoy vamos a estar hablando de algo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros también. Amén. Mateo 10:16 nos dice así: los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Cuando nuestro Señor Jesús le dijo esto a los discípulos, Él sabía a lo que les estaba enviando. Y Él sabe también a lo que nosotros nos está enviando en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nos envía a predicar las buenas nuevas de salvación, Él sabe que vamos a estar en peligro. Él sabe que vamos a estar en momentos de dificultad. Y por eso mismo Él les dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Puede imaginarse esta imagen? Una oveja indefensa en medio de lobos feroces. Así es como a veces estamos, así es como a veces nos sentimos también en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestra familia. Muchas veces nos sentimos indefensos, nos sentimos que no tenemos esas fuerzas, ¿verdad? Que no tenemos esa capacidad para hacerlo, porque alrededor de nosotros hay personas que se creen más listas, más inteligentes, que lo saben todo y nos hacen ver como inferiores, nos hacen ver como tontos, pero nosotros como ovejas tenemos un pastor y ese es nuestro pastor y es quien nos protege, nos guía, nos guarda en todo momento, ¿verdad? Y nosotros como cristianos somos esas ovejas que podemos predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Y nos dice la palabra del Señor: por tanto, sean astutos como serpiente y sencillos como paloma. Amén. Es muy claro que la palabra nos está haciendo una advertencia que tenemos que tomar decisiones sabias en el lugar donde nos encontramos, con las personas que nos rodeamos, ¿verdad? Porque el mundo va a querer influenciar en nosotros, el mundo va a querer perjudicarnos, el mundo no va a querer escuchar el mensaje de salvación. Por eso tenemos que ser astutos como la serpiente, saber cómo actuar en el momento, ¿verdad? Saber cómo defendernos también en el momento. No tenemos que actuar de la misma manera que el mundo, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente, saber cómo actuar en ese momento, saber cómo predicar también, ¿verdad? Porque a veces hay momentos que la palabra no se puede predicar como en una iglesia. Por eso tenemos que ser creativos para predicar la palabra del Señor, para saber cómo llegar a las personas también, ¿verdad? Tenemos que ser astutos, pero la palabra también nos dice que seamos este, sencillos como las palomas, ¿verdad? La humildad no se debe perder en nuestra vida. La humildad debe ser una característica de nosotros, ¿verdad? Y la humildad nos lleva al servicio, servir a nuestro prójimo, servir a nuestro hermano. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Nuestro Señor Jesús. Él fue el ejemplo de servicio. Y veamos el éxito del ministerio de nuestro Señor Jesús. Lo alcanzó a usted, me alcanzó a mí, y es de verdad impresionante lo que nuestro Señor Jesús hizo en esa cruz, lo que Él hizo con su ejemplo, y creo yo que tenemos que seguir sus pasos. Pero veamos en otro punto también: ser astutos como la serpiente. Muchas veces, hermanos y hermanas, como cristianos caemos en ambientes que son un poco tóxicos, ¿verdad? Y eso nos perjudica también. Y la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser astutos también, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar decisiones sabias cuando estemos en un ambiente así, cuando ese ambiente ya nos afecta a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones sabias, tenemos que pedirle ayuda al Señor también. Hay un proverbio que nos habla sobre eso, sobre ser prudente. Proverbio 22:3. Vea lo que nos dice Proverbio 22:3. Dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Amén. A veces tenemos que ser sabios también, hermano. Tenemos que ver el peligro y evitarlo, guardarnos, refugiarnos en el Señor. Pero dice que el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Amén. Cuando estamos en un ambiente tóxico, hermano, nuestra responsabilidad es predicar. No podemos cambiar a nadie, no podemos convencer a nadie humanamente. Es el Espíritu Santo quien lo hace.
¿verdad? Nuestro deber es predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a estas personas, ¿verdad? Porque en los trabajos, en las escuelas, en nuestros hogares, muchas veces hay personas que pueden llegar a causarnos mucho daño, ¿verdad? Por eso tenemos que saber ser astutos como serpiente, pero también manso como paloma. Es decir, que no podemos ponernos al mismo nivel de las personas, no podemos actuar con las estrategias humanas en este mundo, no podemos seguir el mismo camino de las personas. Tenemos que ser mansos como paloma, tenemos que acudir a nuestro Señor, tenemos que buscar al Señor en oración y pedir su ayuda. Ya para ir finalizando, vamos a leer lo que el Señor Jesús enviaba a sus discípulos. Vamos a estar leyendo Marcos 16:15, lo que el Señor Jesús le dijo a su discípulo. Vamos a ver, porque esto los está enviando a algo arriesgado. El Señor Jesús te está enviando a ti y a mí a algo muy arriesgado. Amén. Nos dice así, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Vea, nuestro Señor Jesús envió a sus discípulos a actuar y lo está enviando a usted y a mí a actuar. Yo sé que a veces tenemos miedo, tenemos temores, tenemos inseguridades, pero el camino que el Señor nos está diciendo es arriesgado, pero vale la pena, ¿verdad? Vamos a sufrir, pero vale la pena porque estamos actuando, obedeciendo la palabra del Señor. Y lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que el camino de Él es arriesgado. Es un riesgo que tenemos que tomar, ¿verdad? Él nos advierte que en nuestra vida vamos a padecer dificultades, pero Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Trabajar por lo eterno, vivir por lo eterno, vale la pena. Dios te bendiga.